Muy buenas tardes por Argentina y bueno, estamos a 20 horas de Moscú. Hemos adelantado un poco la conferencia de hoy por cuestiones de coordinación, pero lo importante es que se está desarrollando, se está llevando a cabo la conferencia, la entrega número 15 de este ciclo inédito de conferencias sobre política exterior norteamericana, estadounidense, la política exterior global de Estados Unidos en la era multipolar poshegemónica, ¿no? Como les había comentado, esta conferencia le hemos titulado 4 años de guerra contra la OTAN, eh, actualidad de la operación militar especial rusa en Ucrania, ¿no? Dado que no hace mucho, hace un par de días se celebró el cuarto aniversario de esta guerra fratricida entre pueblos hermanos, generada, propiciada desde Occidente. Por supuesto, no podemos perder de vista el contexto internacional, dado que, como sabrán, ¿no? Hoy día, sábado 28 horas de la mañana de Irán, se ha perpetrado un nuevo ataque del mundo occidental, ¿no? Un ataque combinado entre las fuerzas estadounidenses e israelíes, en lo que ya han denominado por parte de Occidente como operación, un nombre un poco rimbombante que no recuerdo muy bien, por el lado de Israel, el llamado Rugido de León. Y bueno, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Tendremos luego de esta conferencia una encuentro, ¿no?, al respecto con Juan Gabriel Caro Rivera, donde podremos dar cuenta de cómo es que la geopolítica anglosajona aún sigue vigente, ¿no? Muy a contrapelo de lo que ciertos expertos hiperacartonados y faranduleros vienen pregonando por allí, ¿no? De que Mackinder está superado, de que, bueno, Spiman está superado, cuando la realidad nos está mostrando todo lo contrario. Hay una aproximación indirecta a lo que es Irán a través de lo que fue el ataque a, bueno, la invasión a Irak, luego a Siria. Entonces estamos viendo cómo es que el teatro de operaciones, la isla mundial, sigue más vigente que nunca. Y por supuesto, esto le compete a Rusia, ¿no? Todo tiene que ver con todo. A estas alturas nada puede estar desconectado. Occidente tiene claro algo fundamental, que es la anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Las negociaciones a este punto solamente son eso, ¿no? Son pantalla, son formalidades, pero lo de facto es que se sigue ejecutando planificación estratégica para no solo la disuasión, ya creo que está pasando de moda también. Aquellos que mencionaban que solamente la acumulación de capacidades, como fue en el caso de Venezuela, como fue en el caso de Irán, era para disuadir, bueno, han quedado totalmente desfasados por la realidad, ¿no? A tal punto de que actualmente yo creo y considero que no se puede llamar serio a quien pregone que este tipo de acumulación solamente sea para disuadir. Pero bueno, a lo nuestro. Lo nuestro es hoy día, justamente como les decía, hacer una reactualización, una actualización de la situación actual de la Federación Rusa en Ucrania, en la operación militar especial, qué es lo que se ha logrado hasta ahora, cómo se está desarrollando y qué es lo que se espera, ¿no? Para esto, por supuesto, estamos invitando a un amigo de la casa, un maestro con el cual justamente hemos aprendido bastante de lo que es la geopolítica, el pensamiento estratégico y por supuesto el mundo ruso, que es nuestro amigo Marcelo Ramírez, que se está conectando desde Argentina a Buenos Aires. Él es director de la cadena internacional de contenido alternativo y política exterior Asia TV, con la cual siempre hemos colaborado desde el 2020 y bueno, es un honor tenerte acá, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El gusto, por supuesto, es mío de poder eh, abordar un tema tan crucial como ese que estás mencionando, ¿no? Sí, claro. Mira, yo siempre pensé que era una exageración, ¿no? Cuando empezó la operación militar especial, por parte de Occidente, de los medios occidentales, decían ellos que bueno, que Rusia lo quiere hacer en 2 semanas, en un mes, en 2 meses. Por la parte rusa, por la propaganda rusa, también en cierta forma se habló, ¿no?, en diarios afiliados al gobierno ruso, de que se iba a retornar a Ucrania. Yo creo que era parte de la propaganda del momento de uno y otro bando. Pero yo que recuerde, solamente fuiste tú en una entrevista que te hice a la semana y menos de iniciada la operación militar especial, que mencionaste categóricamente que este conflicto no iba a durar, iba a ser largo, ¿no? A nadie más con tanta contundencia lo había escuchado en ese momento que empezaba este infierno para este pueblo, ¿no?, que es Ucrania, ¿no? Justamente envalentonado por ese occidente en contra de la Federación Rusa. Entonces,
¿qué te llevó a ti a esa reflexión? ¿No? Eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo es que tú ya prefigurabas que este conflicto iba a ser, por supuesto, largo y lo estamos viendo? Bueno, creo que eso tiene que ver con las raíces del conflicto y que era lo que se disputaba. Creo que el problema fue que en general los analistas lo que tomaban como base, como cierto, era el conflicto en sí entre Ucrania y Rusia, y muchos se basaban en la propaganda, sobre todo los occidentales, con la idea de que en 3 días, 4 días, en una semana Rusia iba a tomar toda Ucrania, porque si no era un fracaso. Ellos de movida sabían que esto era imposible. Por lo tanto, lo que estaban tratando es de generar una acción de propaganda, donde, bueno, Rusia ha fracasado. Es el día de hoy que todavía nos siguen diciendo que Rusia perdió esa guerra porque nunca pudo hacer lo que quería, que era tomarlo en 3 o 4 días. En realidad, esto, más allá de lo que puede haber dicho algún medio particular ruso, nunca fue parte de la estrategia rusa. Rusia, yo creo que oficialmente estaba muy consciente de que acá hay un problema, que es la expansión de la OTAN sobre las fronteras de Europa Oriental. Y dentro de ese juego, Ucrania, podríamos decir que era una pieza clave, pero era una pieza más. Y en realidad lo que se está disputando es esa cuestión que tiene que ver con la seguridad rusa. Entonces Rusia nunca iba a poder eh, resolver esta cuestión en unos días, como decía. Más aún si uno consideraba que hacía años que la OTAN venía preparando el ejército ucraniano para el choque. Por lo tanto, era una ilusión que se estaba vendiendo con todo el objetivo de propaganda de que esto luego podía ser presentado como un fracaso. Desde el inicio, Rusia lo que sí intenta, y creo que es hacer un golpe que pueda conmover las estructuras políticas de Kiev y que se produzca un cambio de régimen. Esto estuvo muy cerca de lograrse, cuando inclusive hasta había un borrador de un acuerdo de paz que iba a ser el principio del fin del gobierno de Zelensky, y que en ese momento hubiese significado apenas la autonomía de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Sin embargo, bueno, recordemos ese viaje de Boris Johnson, que como termina por abortando todo el proceso de paz, y al abortarse ese proceso de paz, Ucrania aprovecha la retirada parcial, que era parte de los compromisos que había asumido Rusia, para ocupar esos territorios, y a partir de ese momento comienza en realidad el enfrentamiento militar con una Rusia que de alguna manera también se había autoimpuesto determinadas formas operativas de accionar. Esto tenía que ver con que era una operación militar especial y no una guerra. Y esta distinción en Occidente se ignoraba, pero para los rusos estaba muy claro. Ellos en realidad no querían producir un daño profundo en Ucrania, y lo que estaban intentando básicamente era un cambio político y evitar que Ucrania se sume a la OTAN. Bueno, esto no pudo ser, y creo que la Rusia después entró en una segunda fase, que era la guerra de desgaste. Era algo bastante previsible, entonces, desde el principio, considerar que, bueno, era como, bueno, un intento que hacía Rusia de buscar una solución pacífica, pero en realidad el problema de fondo iba a seguir hasta tanto Rusia pueda expulsar de los países de Europa Oriental a la OTAN. Y mientras eso no se dé, el conflicto solo pasa por fases, en algunas latentes, en otras más activas, pero en definitiva sigue manteniéndose vigente, porque las razones finales de la guerra siguen en pie. Uh -huh. A mí me da la impresión, ¿no? Bueno, como tú bien mencionas, siempre se ha tratado de menoscabar, ¿no? Minusvalorar, menos, claro, quitarle valor a la operación militar especial, haciendo ver que como que, bueno, es lo que se vende, ¿no? Generalmente los medios en la propaganda occidental. Son 4 años que una superpotencia militar no puede contra un país pequeño como Ucrania, ¿no? Ojo que Ucrania no es un país pequeño, dentro del contexto europeo es el más grande, no nos olvidemos de eso. Y también no nos olvidemos, capacidades militares, esto lo dijo un analista estadounidense que siempre sigo, William Schreiber,
en su mejor momento, Ucrania era solamente comparable, el ejército ucraniano, las capacidades militares, a la conjugación de 4 ejércitos dentro de Europa, que era el alemán, el italiano, el francés y no recuerdo, uno más que Supongo que estaba el por ahí. británico. Creo que sí. Y, o sea, de lejos era el mejor ejército de Europa, ¿no? O sea, no es que eran tampoco pobrecitos, ¿no? Entrenados, porque, o sea, este conflicto no está desde el 2022. Se sabe que es desde el 2014, cuando estalla, y como bien explicaba Marcelo, una planificación de por lo menos, al menos lo que sabe la inteligencia rusa, 20 años. Se viene desarrollando todo esto. Entonces, uno escucha esto y dice, güey, es que, y hace una ingeniería inversa, ¿no? No es que Rusia no puede en 4 años contra Ucrania. Es que la OTAN no puede contra Rusia a través de Ucrania en esa guerra de desgaste que, bueno, que se dio justamente para aplacar a Rusia, porque tú sabes perfectamente que las causas profundas de esto no tiene que ver solamente con una cuestión territorial, sino con una cuestión como visional de entender el mundo, de entender la política, las formas de gobierno, que no le gusta a Occidente hasta ahora, que sigue empecinado, principalmente Europa. Bueno, los estadounidenses un poco con Trump se están distanciando, aunque sus servicios de inteligencia siguen colaborando activamente, ¿no? Estamos viendo una nueva fase, has mencionado dos importantes. Primero, esa suerte por parte de Rusia, ¿no? De una intervención quirúrgica con guantes de seda y puño de hierro, que finalmente no se pudo concretar, pasando a una segunda fase de desgaste, pero ahora estamos viendo por parte de Occidente intentonas dentro del propio país, ¿no? Generalmente de índole terrorista. Claro, se le atribuye a Ucrania solamente, pero como tú comprenderás, esto solamente Ucrania no lo puede hacer. Tanta obstinación, tanta sevicia, no creo que solamente sea una cuestión de territorios, recursos, que de hecho a Rusia le sobra. ¿Qué hay de fondo en todo esto, Marcelo? Tú que sabemos perfectamente, eres un conocedor del mundo ruso y de las cuestiones civilizatorias entre Occidente y Rusia, ¿no? Las pugnas entre las mismas. No, creo que es un viejo conflicto que hay que apunta a la destrucción de Rusia. No es algo conspirativo, es algo que está explicitado por propios Estados Unidos, quienes han trabajado en proyectos que tienen que ver con el desmembrar a Rusia en más de 30 estados. Básicamente se habla de la deconstrucción de Rusia, un término muy usado en nuestra región, vos lo sabés, por la izquierda woke, por la izquierda caviar, como le dicen en otros lados. Y el objetivo que tenía con la deconstrucción es, bueno, plantear que Rusia en realidad es un país donde existen decenas, casi prácticamente 2 centenares de nacionalidades diferentes, todas bajo la bota rusa, la etnia rusa, que es la que oprime al resto, y entonces hay que liberarlos de la opresión rusa. O sea, básicamente esto se traduce en la creación de una treintena de estados dentro de lo que hoy es el territorio ruso. Si uno ve lo que era el imperio ruso y lo que era la Unión Soviética y cómo Rusia ha perdido territorio y se han creado países nuevos a partir de esa división, muchos países que son estados artificiales, que no tenían antecedentes históricos, lo que empezamos a ver es que, bueno, esto es un proceso en realidad que es muy antiguo, que no es solo lo que vimos y que ya por lo menos tenemos más de 15 países que han nacido de eso. Y este proceso tiene que seguir subdividiéndose porque Rusia es demasiado poderosa, es demasiado rica y esa riqueza es ambicionada por los sectores precisamente del globalismo, que además no pretenden estados, lo que pretenden es una guerra entre las grandes potencias que ponga de rodillas a los estados para que un gobierno corporativo, después bajo una fachada que puede ser un organismo internacional o lo que sea, eso es un tema secundario, pero detrás de esa fachada puedan gobernar el mundo y planificar a su antojo. Lo vimos muy cerca este proceso durante los años de la globalización, donde emergían organismos como el CIADI, por ejemplo, que básicamente eran tribunales para condenar a los estados y darle siempre los beneficios a las corporaciones. Bueno, creo que este es el problema que hay, entonces, esa ambición de Occidente sobre Rusia,
Y lo que se está dando entonces es una respuesta que yo creo que se había planificado para que se produzca unos años antes, cuando todavía Rusia no disponía de las capacidades que hoy tiene y donde China todavía le faltaba cristalizar parte de su desarrollo. Y sin embargo, esto se atrasó por la emergencia de un tipo como Trump, que era un personaje medio outsider, si bien nacía de los propios Estados Unidos, venía con ideas que habían caído un poco en desuso, los que encarnaba la posición de MAGA, que era básicamente de un Estados Unidos que se retiraba como potencia hegemónica, y a partir de eso habría una reorganización del mundo en función de estados actores. Eso sería ese modelo multipolar que buscaba Rusia y China principalmente, con distintas facetas, distintas opiniones, una cosa bastante heterodoxa, pero que iba en ese sentido. Bueno, los últimos acontecimientos indican que parece que Trump no ha soportado la presión interna, se está metiendo en una guerra en Medio Oriente que puede, bueno, cambiar un poco ese panorama. Vamos a ver también qué es lo que termina haciendo en Ucrania, porque paralelamente a este problema, y cuando hablábamos de fases, habíamos visto una fase donde fue la operación militar, una segunda fase es una guerra de desgaste que objetivamente esto no es un tema de gustos personales, ¿no? Uno puede estar a favor de Rusia, le puede caer más simpático, pero la verdad es un dato objetivo. Rusia está aplastando al ejército de Ucrania combinado con lo de la OTAN, es medio centenar de países, porque hay otros países inclusive que no pertenecen a la OTAN, que están apoyando también, que están enfrentando a Rusia y están siendo sistemáticamente demolidos. Los arsenales se están vaciando, no hay voluntad de combate, se nota el quiebre político en las instituciones europeas, en los propios Estados Unidos, todo como función de la derrota que están viviendo la guerra. Y ahora aparece una tercera etapa altamente peligrosa que está denunciando el gobierno ruso, que empezó con hacerse pública con una denuncia del SBR, que es el tema de que Francia entregue, es más, ahora se está hablando de que haya entregado una ojiva nuclear, por lo menos una, a Ucrania, y que esta ojiva podría ser utilizada o en territorio ruso o en territorio ucraniano. Si fuera en territorio ucraniano sería para echarle la culpa a Rusia de haber usado armas nucleares y facilitar ahí sí una no negociación y un incremento de las acciones militares con la OTAN entrando de lleno, o directamente atacando el territorio ruso, tratando de generar una respuesta desproporcionada que arrastre toda la guerra. El objetivo es el mismo, en definitiva. Esto lo plantea la inteligencia rusa, esto se cree que son británicos y franceses los que estarían atrás de esto. La Cancillería rusa ha tenido la particularidad de excluir a Alemania, diciendo que no es parte de esta confabulación, pero bueno, estamos viendo entonces a que ante la derrota inminente la fuga es hacia adelante, es saltar a una etapa ya nuclear. Y esto es absolutamente peligroso, esto hace varios días que lo viene denunciando Rusia, y sin embargo en Occidente nadie o prácticamente nadie se está haciendo eco de esta historia, y bueno, que ahora tenemos mucho que quede sepultada ante los acontecimientos de Medio Oriente. Bueno, eso último que mencionas yo al menos soy absolutamente concordante con lo que mencionas, ¿no? Como que en Occidente, no solamente los políticos, sino sus académicos, sus intelectuales, gente que ya tenemos a la Tercera Guerra Mundial en la cara, o sea, ¿dónde más podemos darnos cuenta de la realidad que estamos atravesando? ¿No? Mencionaste... Estamos realmente al borde de una guerra nuclear, esto sería lo último que faltaría, pero así como vos decís, nadie toma nota. Exactamente, o sea, Tercera Guerra Mundial, lo decía un gran maestro también, compatriota de Marcelo, que hemos tenido en más de una ocasión en Proyecto Patria, que en paz descanse, Carlos Alberto Pereira Mele. Él mencionaba que estamos hace un año, 2 años, en un centro artículo y en sus entrevistas ante la Tercera Guerra Mundial, pero de características híbridas. Ante la primera,
guerra híbrida global de la historia, que justamente es la Tercera Guerra Mundial. Y como menciona Marcelo, solamente faltaría ya un paso más para que se concretice, porque si vamos a pensar que la Tercera Guerra Mundial va a ser como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, un Blitzkrieg, bueno, estamos completamente desentendidos. Yo creo, y soy partidario, creo que Marcelo también, de la idea de que ya estamos en una Tercera Guerra Mundial, de características híbridas en función a los tiempos que vivimos, hipermediatizado, las hipernarrativas de uno y otro bando, la propaganda a un nivel sin precedentes. Pero eso solamente la antesala ante un choque cinético de envergadura estratégica, o sea, en otras palabras, como bien decía Marcelo, nuclear. Para empezar puede ser táctico y lo consecuente solamente Dios sabe. También mencionabas algo que a veces muchos se les pasa por alto, el papel de los británicos en todo esto. Se ha dicho que es una abuelita decrépita que está por ahí, pero yo no creo que solamente sea eso. Yo creo que sigue digitando sigue siendo el cerebro desde el cual se digita la política exterior de Europa. Europa es el gestor, Ucrania pone los muertos y Gran Bretaña sigue siendo el cerebro. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es el rol de la geopolítica anglosajona? Porque muy alegremente, no hace mucho, con todo respeto, pero acá lo vamos a decir, el doctor Alfredo Jalife dijo que la geopolítica anglosajona ya dejó de ser, o sea, ya ha sido superada. Mackinder ha sido superado. Pero vemos la realidad, la isla mundial sigue siendo objeto, espacio de disputa entre los grandes poderes actuales y de siempre, y donde los británicos siguen ejecutando sus designios, siguen ejecutando su planificación estratégica y desplegando, por supuesto, toda su inteligencia. Por favor, Marcelo. Yo creo que los británicos tienen un papel central en esto, independientemente de que no lo puedan cristalizar acá. Cuando hablamos de la emergencia de un nuevo orden, un orden multipolar que reemplaza a la hegemonía estadounidense, en realidad deberíamos hablar de la hegemonía anglosajona, donde podemos considerar que Londres y Nueva York eran las dos capitales que hay. El problema es que, como vimos, Estados Unidos se ha puesto inestable, llegó Trump al poder, Trump tiene diferencias con los británicos y encabeza una fuerza que tiene diferencias tanto británicos como también israelíes. Esto ha llevado a que de alguna manera Londres se transforma en una especie de refugio donde el propio Partido Demócrata, por ejemplo, o los republicanos más ortodoxos, los neocons, empiecen a constituir alrededor de esto un polo de resistencia, que obviamente lo hacen en consonancia con Bruselas. Entonces yo creo que ahí es donde uno ve qué es el globalismo, cuáles son estas fuerzas, que son las fuerzas anglosajonas. Le decimos globalismo, pero básicamente es el globalismo anglosajón. Entonces, ese es el poder remanente que hay, que parecía derrotado hasta que nos damos cuenta que su gran capacidad no es la cantidad de ojivas nucleares que tiene o la cantidad de divisiones que tienen sus ejércitos, sino la capacidad de infiltración en el enemigo. Porque el problema es que vos no estás luchando contra un enemigo, sino contra una idea que está dentro de tu propia sociedad y sobre todo dentro de las estructuras de gobierno. Algo parecido con lo que sucede con el sionismo, donde consiguen la forma de ir accediendo a puestos de poder, y lo ves hasta en la propia Rusia, donde hay sectores que son anglófilos y que uno no puede explicarse cómo en determinados sectores de importancia dentro del gobierno, en general sobre lo que tiene que ver con finanzas, política exterior, parte de la academia, uno se encuentra con estos enclaves que resisten las políticas muchas veces nacionales. Entonces, combatirlo es, por ahí no sé si es una metáfora muy afortunada, pero creo que para que se entienda va a servir, es como combatir un tumor. Si uno tiene un tumor focalizado, se lo extirpa y las posibilidades de que eso se haya solucionado ahí son muchas. Ahora, si ese tumor hace metástasis y se infiltra dentro de otros tejidos, es más complicado. El problema del globalismo es que se infiltra en los tejidos de los otros estados, de las otras naciones. Entonces uno los encuentra en Rusia, los encuentra
en Estados Unidos, los encuentra en Francia, los encuentra en el Reino Unido. Entonces, atacarlos no es atacar una cuestión frontal, porque están dentro de tu propia fuerza. Están camuflados, están escondidos, parecen tecnócratas sin opinión propia, pero en realidad terminan en algún momento mostrando a qué responden. Entonces creo que ese es el papel británico, eso es lo que juega el Reino Unido. El Reino Unido es la influencia sobre esos sectores, la coordinación de esos sectores, que uno hasta lo podría ampliar si quieren con sociedades semisecretas, que también juegan en estos papeles y que son grupos altamente influyentes, que son los que terminan por corromper las tramas sociales de otros países. Y creo que esa es la gran dificultad para poder erradicarlos. Estos sectores que parecían entonces derrotados porque habían perdido el control de Estados Unidos, en Europa parecía que les quedaba poco porque vienen emergiendo cada vez más oposiciones políticas que están en contra en esta falsa dicotomía de izquierdas o derechas que nos muestran públicamente. Parecía al fin, dado que China es el país que yo diría más a salvo de esta infiltración, y la propia Rusia, que vienen cediendo espacios ante los sectores nacionalistas, esto parecía condenado, pero bueno, parece ser que le han encontrado una arista a través del sionismo que tiene la capacidad de presionar, obviamente, y arrastrar a Estados Unidos a una guerra que tiene características regionales y que pueden ser mundiales según cómo se vaya desenvolviendo. Entonces, esta es la respuesta, yo creo que indirecta a esa caída. No está el juego terminado, muy lejos de estar terminado, amenazan con retomar el poder de Estados Unidos, el desgaste de Trump es grande, las elecciones intermedias probablemente las pierda, y luego de lo que está pasando en Medio Oriente, con lo bastante complejo que yo creo que puede ser una resolución, que seguramente va a incrementar la impopularidad de Donald Trump en Estados Unidos, es probable que pierda las elecciones y hasta que termine con un impeachment, y ni siquiera termine su mandato. Ante esta circunstancia, bueno, el globalismo puede volver con fuerza a los Estados Unidos y las posibilidades de una guerra directa, entonces, ahora sí, ya controlando a los Estados Unidos contra Rusia o China, es básicamente su viejo proyecto que estarían retomando. Creo que esa es la parte más delicada de lo que está pasando. Creo que Trump está perdiendo su eje, está perdiendo su capacidad de enfrentarse. Estamos viendo cómo está siendo arrastrado. Una cosa era el Trump que desafiaba a Londres y otra cosa es el Trump que empieza a arrastrarse atrás de lo que quiere Tel Aviv, de lo cual, y ya, por ejemplo, ya se está hablando de que hay aviones británicos participando en Medio Oriente. Bueno, si empezamos a ver esta situación, seguramente lo que vamos a empezar a ver es la partición en bandos donde Estados Unidos, que es el sector clave donde se va a decidir si hay una guerra mundial o no, bueno, empieza a ceder posiciones. Creo que esa es la parte más compleja. Entonces yo no diría que el mundo anglosajón y que el Reino Unido es una potencia decadente. Lo puede ser en las formas visibles, pero su raíz de poder sigue siendo. Yo coincido con muchísimas de las cosas que dice Jalife. Tal vez profundizando en este tema, tal vez estemos hablando de lo mismo y lo presentamos de distintas formas. No sé, no quiero ser tan taxativo en este tema. Correcto. En efecto, una vez conversando con un amigo muy apreciado de la Federación ruso, me decía, ¿cómo una isla tan pequeña, del tamaño de Madagascar, nos puede estar haciendo la vida imposible toda nuestra vida? ¿No? Refiriéndose a la histórica estrategia británica anglosajona justamente contra Rusia, ¿no? Porque eso no es nuevo, esto es algo, son como remake, como revivas de antiguas situaciones, ¿no? Europa siempre empujada por los anglosajones, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? En su momento Alemania, ahora Ucrania, contra Rusia. Ahora, ¿qué opinas tú con respecto al presidente Vladimir Putin? La idea que nos han dado
en Occidente y por extensión en el mundo occidentalizado, ¿no? Por extensión, ¿no? Latinoamérica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, de que prácticamente es un tirano, alguien sin miramientos, sin alma, ¿no? Sin sentimientos de ningún tipo, que un día se levantó de mal humor y decidió invadir Ucrania para desestresarse. ¿No? Yo creo que esta gente no entiende cómo es el contexto político ruso, donde justamente Vladimir Putin a mi entender, y al lado de otra gente que está emergiendo, que tú mencionabas, nacionalistas, grupos realmente de choque que están emergiendo en torno a la llamada línea dura, encabezada intelectualmente por Sergei Karaganov, que habla justamente toda la vida, mencionó, bueno, más que toda la vida, siempre fue alguien alineado con think tanks occidentales, un pro-occidental, pero que ante la realidad de los hechos de un occidente que no quiere ver a una Rusia fuerte, una Rusia eh, categórica en el plano de las relaciones internacionales como actor de orden global no liberal, bueno, no se tuvo que simplemente darse cuenta de la realidad y decir, bueno, esto se hubiera solucionado utilizando armas nucleares tácticas desde el 2014 para justamente elevar la disuasión nuclear que ya al siglo XXI ya no funciona. El solo hecho de tener armas nucleares ya no es garantía de disuasión. Si las tienes, úsalas. Esa es la gente que está ahora cuestionando al propio gobierno, al propio Vladimir Putin, ¿no? Entonces, al lado de esta gente, Vladimir Putin es el más madurado del mundo. No sé qué opinas al respecto. ¿Cómo ves tú? No, yo coincido con lo que estás diciendo en líneas generales. O sea, Putin, podríamos decir, es el moderado hoy. Esta propaganda que se ve en Occidente de que es un dictador que desayuna chicos a la mañana, no solo es falsa, es peligrosa, porque realmente para el propio Occidente y para todos de alguna manera, eh, deberían valorar el papel estabilizador que está utilizando Putin, porque si abre paso a los sectores más radicales dentro de Rusia, es muy probable que veríamos un enfrentamiento directo, porque eso que vos estás mencionando es cierto. Hay grandes sectores en Rusia y cada vez más poderosos que están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos cansados de una situación de retroceso. ¿Por qué tenemos que sacrificar nuestras vidas, las vidas de nuestros jóvenes, para cuidar las vidas de los ucranianos nazis o de los soldados de la OTAN? ¿Por qué no destruimos, como decía Medvedev en algún momento, un Sarmat y el Reino Unido pasa a ser historia? Entonces, ¿por qué no apelar a eso? Es difícil la respuesta. Es peligrosa. Yo creo que la posición de Putin es, bueno, una resolución de este tipo va a llevar cientos de millones de muertos como mínimo. Es un costo demasiado alto para no agotar primero otras instancias. El problema es que se la están haciendo difícil, porque básicamente cuánto Rusia puede no incrementar su tono. Si hoy prestamos atención, vamos a ir viendo que un Putin que desde el 2007 en Múnich hasta hoy ha venido paulatinamente endureciendo su discurso, y no porque se levante con el pie cruzado, como vos decís, sino simplemente porque advierte las consecuencias, advierte cuáles son las necesidades que tiene Rusia, explica qué es lo que va a pasar y esas cosas se van cumpliendo. Ante el desconocimiento, el desinterés de Occidente, eso que hablábamos antes de las ojivas nucleares francesas, por ejemplo, son las cuestiones que suele usar Putin. Putin advierte que acá va a haber un problema, explica lo que está pasando, dice, miren que si esto pasa va a haber consecuencias. La gente que rodea a Putin explica cuáles son las consecuencias, que si hay un ataque nuclear sobre Rusia va a haber una respuesta nuclear. Y Occidente sigue mirando como si nada, como si fuera un juego. Bueno, en algún momento después esto termina transformándose en una realidad, que eso es lo que hemos visto que ha pasado hasta ahora. Entonces, bueno, Putin es un loco, fíjense lo que hizo, pero Putin no es un loco que hizo eso. Esto es consecuencia de un proceso que se viene dando desde hace muchos años y que Occidente parece que no entiende cuál es el límite. Es como que avanza y avanza y avanza y tantea y ve cuál es el límite de resistencia y lo pasa un poco, espera que se calmen las cosas y lo vuelve a pasar otro poco, ¿acuerdan? Si uno hace memoria,
El límite era que no envíen material de medio alcance, por ejemplo. Empezaron con los misiles HIMARS, después empezaron con los Scalp, con los Storm Shadow. Entonces uno dice, ok, pusieron un límite, lo pasaron por un poquito. Rusia dice, bueno, está bien, acá es el verdadero límite, vuelven a pasarlo un poco más. Y así van y van y van avanzando. En algún momento, naturalmente, eso se va a detener. En algún momento va a venir la respuesta rusa. Y cuando hablamos de armas nucleares y de una situación de estas características, yo creo que no podemos desconocer que va a ser todo muy rápido y muy violento. No, el periodo de gradualismo va a terminar pasando. El gradualismo lo estamos viviendo en esto, está haciendo. Cuando está graduando la respuesta a Rusia. Pero el día que Rusia considere que se pasó una línea y que esto no tiene vuelta atrás, probablemente la respuesta sea mucho más contundente que la que estamos viendo. Y hay sectores que le están diciendo a Putin, esto ya está, ya pasó, ya estamos en esa circunstancia y hay que usar armas nucleares, por ejemplo. Y yo diría que ni tácticas, como mencionabas vos, directamente misiles estratégicos. Eliminando Londres, eliminando París, eliminando 4 o 5 ciudades claves, se acabó el problema porque el resto va a entender que no jugamos. No sé, la verdad no sé hasta dónde vamos a avanzar en estas circunstancias sin que Occidente se dé cuenta que realmente Rusia está advirtiendo lo que va a hacer, está contando cuál es el porvenir y no lo quieren escuchar. Bueno, esto obviamente es un problema muy serio y que se está desconociendo. Este juego de Occidente de avanzar hasta determinados puntos y después esperar que se calme y volver a avanzar, se va a terminar cortando en algún momento. Y yo creo que estamos cada vez más cerca y creo que Putin lo está entendiendo y lo está diciendo. Pero bueno, ahí estamos parados. No quiero ser recurrente en la idea, pero creo que ese es el problema. Al respecto, me hace recordar, no hace mucho, en una entrevista a un experto, a un ex militar, ¿no? Un ex militar estadounidense nacido en el Donbass, o sea, un ruso que llegó a ser oficial, ocupó cargos importantes dentro del ejército de Estados Unidos, ante lo que vio después en Kosovo, en lo que es la guerra de la OTAN contra la ex Yugoslavia en Serbia, no le gustó lo que vio, se regresó bueno, actualmente vive en Rusia y habitualmente siempre hace análisis internacional, conferencias, lo invitan a entrevistas, creo que es alguien muy calificado y alguien que conoce, ¿no? O sea, las dos partes. Nació en el Donbass y luego fue militar. Me refiero a si no lo pronuncio mal, Stanislas Krapivnik. Y en una de las últimas 2, 3 entrevistas que le hizo este noruego muy interesante, desde ya lo recomiendo, Glenn Diesen, él decía que Rusia está haciendo todo lo necesario para llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, justamente por no responder proporcionalmente a lo que está haciendo Occidente, porque como tú bien señalas, y esto también creo que lo comparten diversos expertos serios, lo que está haciendo Occidente es como que sondear, como tantear, ¿no? ¿Hasta dónde podemos avanzar? ¿Cuántas líneas rojas podemos ya violar, ¿no? Una de las líneas rojas que se empezó justamente era que no avance la OTAN a la frontera rusa. Bueno, ya está la frontera rusa. Luego, ¿qué más han hecho? ¿No? Atentados dentro de la propia Federación Rusa a sus capacidades de bombarderos nucleares, capacidades estratégicas. Recientemente intentar destruir la casa del presidente con drones, que dicho sea de paso, tiene que ver con la inteligencia occidental. Y en ese sentido va mi pregunta. Es cierto que Donald Trump, por lo menos, se nota que hay un distanciamiento de la línea que en su momento estableció Biden, ¿no? De alineamiento irrestricto con la causa ucraniana, entre comillas, que siempre fue una causa de los anglosajones, y al mismo tiempo vemos que sigue fluyendo, ¿no? Los datos de inteligencia, porque estos atentados que se hacen dentro de la Federación Rusa no son gratuitos. No creo que solamente los ucranianos con sus propias capacidades lo puedan hacer. Ahí está metido el MI6, la propia CIA,
que tú sabes perfectamente, en el mundo atlántico las inteligencias no necesariamente se subordinan al soberano, ¿no? Yo diría incluso que lo terminan doblegando porque están sirviendo a otros intereses, ¿no? A otros grupos de presión, a otras estructuras, generalmente de corte financiero, ¿no? Que dominan el mundo atlántico, a diferencia de las inteligencias en el mundo euroasiático, llámese Rusia, llámese China, por ejemplo, donde efectivamente se subordinan al soberano. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el papel de los servicios de inteligencia actualmente, independientemente de las intenciones de Trump, ¿no? Concretamente de la CIA, por lo menos. Bueno, yo creo que son los verdaderos artífices del poder, porque como decía, obviamente son una herramienta. Consideremos que el cerebro de todo esto es otro, pero es una herramienta bien paga, es lo que podríamos decir el corazón del Estado profundo, el Estado profundo estadounidense y los estados profundos que cada uno de los actores tienen. Creo que ellos tienen una autonomía de decisión que la estamos viendo ahora, cuando falsean informaciones, cuando perjudican. Vos fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos han inventado una causa, inventaron el Russian Gate, que casi lo lleva a prisión a Trump. Trump llegó al poder y, salvo algunos cambios superficiales, no ha tocado las líneas medias, por ejemplo. No tocar las líneas medias implica que la inercia de la CIA sigue siendo la misma de siempre. Entonces, no la controla, básicamente. Nosotros hablamos de, hoy está haciendo Trump una guerra en base a una serie de premisas que son absurdas, que básicamente van en contra de sus propios intereses, con una promesa de destruir, como al principio le dijeron, si atacaban las centrales nucleares de Irán, las iban a poder destruir. Era obvio que no podían. De hecho, si las hubiesen destruido, no se entiende entonces para qué están volviendo a atacar por lo mismo. Evidentemente no las destruyeron entonces. Ahora sí las van a destruir, porque ahora sí va a cambiar. ¿Quién es el que infiltra esas posiciones? ¿Quién es el que logra que eso llegue a ser considerado por el presidente? Alguien realiza esos papers, alguien ha nombrado a esa gente que va a hacer esos informes y que va a influir sobre el presidente. Bueno, ahí es donde empezamos a ver la mano del Estado profundo. Lo que parece una cuestión técnica no lo es. Están cercando, conduciendo las políticas para que las decisiones son las que alguien quiera. Y no queda muy en claro a quién también, como decíamos, responden. Radcliffe, ¿a quién responde? ¿Responde a Trump o responde al Mossad? Algunos dicen que en realidad hace años que el Mossad es quien pone el jefe de inteligencia de Estados Unidos. Y no podemos desconocer que el MI6 juega en el mismo bando, o sea, puede haber cuestión de matices, alguna diferencia de apreciación, pero en líneas generales siguen unidos. Y si los presidentes van por un rumbo, ellos van por otro rumbo y finalmente se concreta el que ellos quieren. Entonces empezamos a ver que el verdadero poder, o por lo menos la verdadera forma de ejercer el poder, es el que tiene los aparatos de inteligencia que están fuera de control, que son opacos, que no sabemos qué hacen con sus fondos. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces, y es interesante ver lo que vos decís, que los servicios de inteligencia de las naciones euroasiáticas funcionan con otra lógica. Y esto es clave. Porque en definitiva se trata de eso, de a quién responder y a quién no. Creo que que esto nos conduce a una idea muy controversial, tal vez sea la palabra para el mundo occidental, que es que la democracia liberal es una ficción. O sea, hay una enorme puesta en escena donde vos creés que decidís algo, vos creés que sos libre de decir lo que vos querés, que vos tenés determinadas prioridades y después te vas dando cuenta que cada vez vivís peor, que te meten en guerras que vos no querés, que los ajustes son todos sobre el mismo sector social, y que vos decís, ¿por qué se toman esas decisiones siempre a contramano
de lo que quieren los intereses populares. Y por otro lado, los países que te presentan como grandes dictaduras, por ejemplo, el caso de China, sacan 800 millones de la pobreza en unas décadas. Entonces, uno se replantea, ¿esto realmente es democracia o esto sirve? Porque entonces estamos viendo que el modelo está fallando, porque en realidad quienes toman las decisiones, quienes gobiernan, simplemente son los aparatos de inteligencia que no son sometidos a elecciones. En definitiva, son los que nos arman los políticos, los que presentan los candidatos, los que los suben, los que los bajan, los que los pueden hundir o no en función de lo que hagan. Son una herramienta entonces de las élites de poder, que son las que realmente toman las decisiones, y esta gente es el verdadero corazón ejecutivo del management, podríamos decir, de un gobierno, mientras que el resto es una especie de comparsa que actúa para estabilizar el sistema y no más que eso. Bueno, completamente de acuerdo. Y de hecho acá hay que hacer un paréntesis y hablar de operaciones de inteligencia. Yo creo que lo que recientemente ha acontecido, ese destape premeditado de lo que ha sido el Epstein Gates, ¿no? La lista Epstein y todo esto que se ve, más allá de lo aberrante, de lo diabólico, satánico que podríamos, de todo lo que le podemos calificar a esto, a este personaje y lo que hacía, él era un empleado, era un ejecutor, era un gestor simplemente de intereses y poderes mayores. De hecho, yo creo que el Epstein Gates no es otra cosa que una de las mayores operaciones de inteligencia del mundo, ¿no? De la historia, por lo menos reciente, contemporánea. No perdamos de vista esto, ¿no? Cómo es que a través, haciendo uso de los bajos instintos de los implicados, se los ha podido subyugar durante décadas y bueno, ahora se está destapando. Hay que tener ojo también con eso, ¿no? O sea, ese destape no es una casualidad, tiene un objetivo, la información de este calibre no se destapa porque sí hay algo subrepticio. Bueno, solamente decir eso al respecto para continuar. Ahora, en el plano, digamos, estratégico militar, evidentemente Rusia es una potencia, una superpotencia militar. De hecho, yo que estoy acá puedo decir que es lo que más ha desarrollado Rusia, dando cuenta de que esto que estamos viendo en Ucrania no es una cuestión de un momento a otro. Se sobreentiende que para tener todas esas capacidades de hacer frente al pacto militar más grande del mundo, se ha tenido que tener una perspectiva por lo menos de 2, 3 décadas, ¿no? Esto de lo que estamos viendo en Ucrania, puedo decir que Rusia ya sabía que iba a acontecer en algún momento. Ahora, al respecto tenemos una Europa que pretende hacer la guerra a Rusia, por lo menos en la narrativa, y dijo, si no mal recuerdo, Scott Ritter dijo, no, bueno, lo intentó hacer Hitler, lo intentó hacer Napoleón, bueno, pero la diferencia es que ellos tenían armas en ese momento. Ahora Europa no las tiene, pero lo quiere hacer la guerra. ¿Cómo ves tú esto, Marcelo? Es patético. O sea, vos nombraste Hitler, no sabés lo que piensas, la capacidad que tuvo, o Napoleón. Y después pensás en Macron, pensás en Merz, pensás en Starmer, y claro, bueno, decís, bueno, es la historia repetida como parodia, pero es un escalón descendente constante, porque la crisis europea creo que además de ser industrial, productiva, política, tiene que ver también con las capacidades de sus élites. Evidentemente hay un embrutecimiento general y los que están seleccionados para gestionar son personajes como Calas, por ejemplo, que uno no sabe ni siquiera cómo observarla, porque es una persona que si uno la trata de bruta e ignorante, no le erraría por mucho, básicamente. Y encima todavía oportunista, desalmada, irresponsable. Esto es lo que podía servir para calificar a gran parte de la dirigencia europea. Y esta gente no tiene mejor idea que para conservar sus privilegios, llevar al país a una guerra contra la mayor potencia termonuclear del planeta. Y no solo contra eso, porque hasta ahora se creía que, bueno, la OTAN arrasaría a Rusia en el terreno de armas convencionales, pero Rusia tiene, bueno, sus ojivas tácticas y estratégicas y con eso podría contenerla. Pero lo que hemos visto en Ucrania es que esto también es cerrado.
Rusia, y aparte se ha preparado para ello, y la producción rusa hoy multiplica por 2, 3, 4, según lo que sea el área, la de todo el conjunto de Occidente. Rusia puede derrotar a Occidente básicamente en el terreno convencional. Ni siquiera necesita apelar a las armas nucleares. Además que ahora está sacando una generación de armas que no son nucleares, pero que evidentemente están por encima y le dan una victoria, podríamos decisiva. Cuando uno analiza un sistema IRIS-T alemán, o inclusive un THAAD estadounidense, un Patriot estadounidense, no encuentra ni punto de comparación con ese 400, un S-500 ruso. O sea, la distancia es abismal. Cuando uno ve los sistemas Minuteman o los Pershings o los sistemas rusos montados en los Armat con planeadores hipersónicos como los Avangard, bueno, uno se da cuenta que Rusia está otra generación, está décadas por encima. Y esto no es el fanático, porque te dicen, no, pero es un fanático de Rusia. No, son datos objetivos. Objetivamente, las armas rusas, un misil hipersónico ruso no tiene equivalentes en Occidente, los sistemas antiaéreos rusos no tienen equivalentes en Occidente, la capacidad de producción rusa es mucho mayor que la occidental, la estabilidad política en Rusia es mayor que la occidental, el pueblo ruso apoya 80% a Putin. En Europa pueden hacer una fiesta si tienen un líder que tenga un 20%. El pueblo ruso no quiere la guerra, pero si hay que ir a la guerra, está acostumbrado, es parte de su ADN defender a la patria. Vos vas a Europa y 10, 15% de los jóvenes te pueden decir que van a luchar por su patria. El resto de las encuestas te dicen que no están dispuestos de ninguna manera a luchar por su patria. Bueno, el resultado de eso es cómo se te ocurre una guerra. O sea, estás perdiendo en Ucrania, estás viendo que con bloqueos, con todo, y con una Rusia luchando con una mano atada a la espalda, te está derrotando. ¿Cuál es la lógica de querer incrementar esto? Pero bueno, evidentemente esta gente está puesta ahí para obedecer, no para pensar, y lo hace muy bien, no piensa, obedece designios de alguien, y esa es la cuestión a preguntarse, es, bueno, básicamente, ¿quién y por qué podría querer eso? Bueno, ahí es cuando vos entras en otras teorías que te las tildan de conspirativas, pero no son conspirativas. Cuando vos ves la evolución de la inteligencia artificial y la robotización, la necesidad de que no haya trabajo humano, o que haya en medidas mínimas que están desatando una enorme crisis de desempleo en los próximos, como mucho, 5 años, te das cuenta que van a buscar una solución diferente. La solución que parece que están encontrando es la guerra. Entonces, no vamos a tener excedente de población, no vamos a tener problemas laborales, nada, simplemente porque no va a haber más gente. ¿Por qué? Porque una guerra nuclear ubica las cosas en su lugar. Esto parece horroroso y parece fantástico, pero la verdad es solo ver lo que declaran algunos que son las expresiones más extremistas del proceso. Y vos te das cuenta que en realidad los tipos están declarando eso, la necesidad del control demográfico, la superpoblación, que el mundo así en estas condiciones no puede seguir, que se necesita reducir la cantidad de energía disponible, el tipo de energía y demás. Y cuando hagan eso, ¿quién es el que va a quedar afuera? ¿Ellos que viajan en aviones privados? No, obviamente que no, esos somos nosotros los que quedamos afuera. Pero bueno, esto se tilda de conspirativo y no se entiende, pero la pregunta sería, y es aplicar lógica pura, ¿por qué Europa en estas condiciones quiere una guerra nuclear con Rusia? O una guerra con Rusia que va a terminar siendo nuclear. Evidentemente hay algo que acá no nos están diciendo, pues es una guerra que no pueden ganar en ninguna circunstancia. Europa jamás puede derrotar a Rusia en una guerra simplemente porque no tiene armas nucleares ni la 10ª parte de las que tiene Rusia. Y es muy dudoso que hasta los Estados Unidos intervengan. Si Europa planta una ojiva nuclear en Ucrania, yo no sé si Estados Unidos va a ir a una guerra nuclear por Europa, o Europa va a decir, bueno, chicos, arréglense, ustedes lo hicieron, nosotros miramos y vemos.
Bueno, muy cierto, ¿eh? De hecho, el antecedente más inmediato y memorable fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, los gringos entraron al último, cuando ya prácticamente para repartirse la torta, ¿no? Y ponerle las bases militares para desnazificar, claro, a los nazis que no querían colaborar con ellos, porque los que sí quisieron les dieron todas las facilidades. Bueno, no es un tema aparte, pero hay que recordar. Es cierto también lo que mencionas. Esto del desarrollo armamentístico es un asunto de suma cero, ¿no? Yo no digo que Europa no pueda lograr un perfeccionamiento en cuanto a capacidades hipersónicas, por ejemplo. Lo puede hacer, yo creo que sí. Pero en el momento en que lo haga, ¿tú te imaginas, Marcelo, en qué otra fase estará Rusia en su armamento, en sus capacidades hipersónicas o sus sistemas de defensa anti-hipersónico? Bueno, yo no me quiero ni imaginar. En fin, ahora, Sí, 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 vos fíjate que Rusia sigue evolucionando, no es que Rusia sacó las armas y no hizo más nada. Constantemente van evolucionando los sistemas rusos, mientras del otro lado todavía no vemos un solo sistema operativo. Hay algunos prototipos que lo que más han conseguido es volar una parte de un trayecto. Y armas hipersónicas tiene Rusia, tiene Corea del Norte, tiene Irán, tiene China. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente hay un desfasaje tecnológico. evidentemente, claro. No, sí, el declive de Cuando, sí, Occidente, si uno sí, avanza, el otro avanza más. claro, algo dijiste, ¿no? Sobre el declive de Occidente, no es solo militar, yo diría que es bueno, esto ya otros expertos lo han dicho, lo han señalado, yo concuerdo con esta idea de que es el aspecto, el último aspecto de toda una serie de declive, ¿no? Donde el más profundo es el cultural, ¿no? El cultural hay que ver allí, ¿no? Y esto el mismo Trump, el mismo J.D. Vance, ¿no? En la penúltima conferencia de Múnich lo dijo con claridad meridiana, o sea, ustedes han destruido sus propias raíces, las cuales nos hacían familiares a ustedes, y el enemigo no está fuera de Europa, está dentro de Europa, está en la casa, son ustedes lo que han permitido la destrucción de la familia, de las tradiciones, religión, etcétera, todo esto, ¿no? Algo que, como ¿no? al inicio mencionaba, tiene que ver con un enfrentamiento no solamente por intereses geoestratégicos, sino por supuesto civilizatorios, cosmovisionales, donde los pueblos ¿no? que no tengan claro lo que son en esencia, simplemente no van a tener futuro. ¿Cómo ves tú esta lucha también en este frente por parte de la Federación Rusa, Marcelo? Creo que la raíz de todo el problema es eso, son los distintos modelos. Y en este caso hablamos de una diferencia de modelos de civilización. Hay diferencia de modelos de valores, de objetivos, de metas. Yo creo que Rusia solo se queda corta en mostrar lo que es verdaderamente es. Creo que a Rusia le falta comprender la necesidad, la sed que hay en Occidente de algo diferente. Nosotros acá en la Argentina lo palpamos día a día y yo creo que esto en toda la región funciona así. Eh, y no solo en toda la región, yo creo que en otras partes también. Hay una necesidad de terminar con esto. La gente común, el ciudadano de la calle, tal vez no comprenda del todo lo que pasa, pero sí lo intuye. Intuye esa decadencia, intuye que quiere tener una vida normal, con una familia, tener hijos, poder tener una casa, poder viajar, poder vivir en familia, como decíamos, tener un perro, hacer una vida normal, y no se lo dejan y nos empiezan a mostrar nuevos modelos que los ponen como ejemplo. Eh, hay veces parecen absurdos y extremos, como este fenómeno de los Terians ahora que se está dando en Occidente, no solo en la Argentina. Y cuando uno mira un poquito para atrás, había otros fenómenos que hoy están institucionalizados, legalizados por los estados, que se miraban con el mismo asombro y el mismo escepticismo que hoy miraría a alguien uno que se cree un animal. Y eso fue evolucionando hasta lo que hoy estamos viendo. Y esto es absolutamente incorrecto decirlo, pero es una realidad. Y es una realidad que intuye la población en general. Y Rusia es un país serio. Es un país donde si alguien se disfraza de perro y dice que es un perro, le va a decir, vos sos una persona disfrazada de perro.
y se acabó la discusión. No hay más discusión. Pues acá ya veo, pero no lo estoy inventando, te juro, sociólogos, psicólogos, antropólogos sociales, explicando el fenómeno y viendo y la forma en que se desafía el estatus de los jóvenes, que no podés estar alentando eso, y lo están haciendo. ¿Quieren desarrollar eso? No, este es un modelo de múltiples opciones de destrucción, de deconstrucción social. Y esa deconstrucción social es la destrucción de todos nuestros valores. Y Rusia se muestra como la contraposición a eso. Es el faro moral, cultural, ético que muchos están buscando. Y Rusia a veces tiene timidez para decirlo. Muchos años Rusia escondió sus verdaderos sentimientos. Uno tenía que buscar una información y encontrar, Valores. pero claro, en Rusia se animaron a decir, esto está mal, una pareja del mismo sexo no es un matrimonio. Una salvajada. Acá en la Argentina sería inaceptable eso. ¿Inaceptable para quién? Para las élites que gobiernan, para la gente que tiene acceso a los medios de comunicación. Si vos hablás con el argentino común de la calle, te dicen, no, eso la verdad es medio así. Pero bueno, qué sé yo, ¿cómo lo vas a decir? Tenés que entender la modernidad. Si está prohibido por ley, te pueden perseguir por negar eso. En Rusia no. Y si Rusia conseguiría transmitir globalmente cuál es su posición y sobre todo usar los medios rusos para hacerlo, porque de muchos años, vos sabés, esta historia la hemos conversado muchas veces, los medios rusos parecía que trabajaban para el enemigo, los medios rusos en idioma español. Solían tener unas posiciones hiperlaxas, hiperprogres, que uno decía, esto no es Rusia, y no solo no es Rusia, a nosotros que de alguna manera nos veían siempre como caras de Rusia en el exterior, no porque seamos rusos, pero sino porque hablamos mucho de Rusia, nos decía, che, ¿y por qué hacen eso? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Y por qué no le, a mí, ¿sabes? A veces me lo dijeron, ¿y por qué no le decís a los rusos que no pueden permitir que pase esto en tal medio o en tal otro? Y uno a veces iba y hablaba con alguna gente que conocía, pero no había respuesta. Bueno, ahora parece que Rusia está corrigiendo esta situación, está mejorando bastante, pero eso es un enorme potencial que tiene la Federación de Rusia que tiene que sacar afuera. Si logra mostrarse como un Estado, porque no es lo mismo que esto lo haga un país asiático que lo haga Rusia. Porque Rusia, en nuestra región, por ejemplo, vos ves a un ruso y lo ves como alguien que habla otro idioma, pero básicamente es alguien como vos. Si vos ves que esto lo hace un chino, sí, bueno, pero la distancia cultural es muy larga. Es como que influye poco en tu sociedad. Ahora, que un país como Rusia lo haga, no. Rusia tiene mucha admiración, tiene muchos seguidores, y que es una pena que yo digo que no lo exploten en la real magnitud que tiene el fenómeno. O sea, tienen un tesoro en las manos, pero creo que no se dan cuenta. Sí, sí, de otra forma lo dice nuestro amigo en común, por supuesto, el doctor Enrique Refollo del Espía del Telón. Tienen un arma nuclear mediática y no saben cómo usarlo, ¿no? Sí, sí, Es sí. algo más o menos Duda, la la idea que quiere. esconden. Sí, exactamente, ¿no? En efecto, ¿no? Yo soy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, por extensión, claro, sí, no se sabe si son rusos o están contra Rusia en el fondo, los medios, de los medios más importantes, no vamos a decir nombres, han hecho algunos cambios, ¿no? En uno más que otros se nota, en otros todavía falta mucho, por lo menos en habla hispana. Yo no sé qué visión les han vendido de Latinoamérica, que piensan que Latinoamérica tiene que comprar la discursividad hetero, digamos, contra heteronormativa, digamos, del orden cultural occidental. ¿Quién ha dicho eso? El latinoamericano promedio no piensa así. El latinoamericano culturalmente es una persona conservadora. Somos pueblo conservador. Eso que se entiende. Y ahora está sobre reaccionando, te digo, que lo ves, por ejemplo, en fenómenos como el de Milei, que Milei no es conservador. Milei lo que en realidad lo basa todo en la economía, es vos hacer lo que quieras, querés hacer un tenis, es un problema tuyo, no me hagas que yo te lo pague, nada más, ese es el único problema de él. Después él no tiene moral, pero esto es resultado del wokismo
por el lado, por ejemplo, en la Argentina, del kirchnerismo, pero después que esto mismo fue adoptado por el propio liberalismo del PRO, del macrismo y todo eso. En definitiva, todos tenían la misma posición, todos hablaban en forma redundante, nosotras y nosotras. Algunos le ponían nosotris como para darle una vueltita más de rosca, pero básicamente hablaban de lo mismo. La sociedad se cansó de eso y hoy lo ves, la mitad no va a votar y de la otra mitad que va a votar, un gran porcentaje termina votando a un personaje como Milei porque cree que Milei se opone a eso. Y si cuando vos mirás cómo gobernó Milei, Milei gobierna por decreto. Eso ya lo hemos visto todo. Desde el principio mete decretos y todo el mundo se hace el distraído y lo acepta con fuerza de ley. Ahora, con respecto al aborto, a las leyes que tenían que ver con esta ideología woke, todo este tema que él tanto habló y usó en campaña, no ha sacado un solo decreto. Miró prácticamente para el otro lado, alguna cosita menor y nada más. Sí, sí, Ahí, un caso. Sí, sí, te escucho, Marcelo. sí, no, y ahí ves entonces donde están los límites y a quién responde, como el sistema muestra una aparente disonancia que no es tal. En el fondo es lo mismo, lo que te van cambiando la forma de presentarlo para un poco generar la idea de que hay un debate. Completamente de acuerdo, ¿no? Un poco salieron del tema, pero sí, en efecto. Sí, sí, lo fuimos por otro eh, lado. Pero bueno. no, no, pero viene al caso, porque a veces se piensa, no sé, la gente se cansa de algo en esta región, ¿no? Hemos tenido, en el caso argentino, el wokismo dándole mañana, tarde y noche más de una gestión. Llega alguien que supuestamente presenta lo contrario y finalmente solamente es un tecnócrata que vende la idea del gobierno, primer gobierno anarcocapitalista de la historia, ¿no? O sea, yo no sé qué país importante se ha hecho con esas doctrinas, ¿no? En eso sí tiene razón, es el primer país anarcocapitalista de la historia porque ni el mismo Estados Unidos se ha hecho así. Bueno, retornando al tema de Rusia, bueno, y esto de los medios, vemos bastante infiltración allí, la quinta columna que en más de una ocasión ha denunciado nuestro amigo y maestro en común, Nikolai Mikhailov, demasiadas exposiciones, él siempre ha mencionado, ¿no? La realidad, porque no es que Rusia, a ver, la idea que se tiene en Occidente y en el mundo occidentalizado por extensión, como es nuestra Latinoamérica, es que en Rusia Putin gobierna con mano de acero, con mano dura, ¿no? Que es casi como un Stalin. Nada más lejos de la realidad, porque si así fuera, no se verían esas cosas dentro de los medios de comunicación, ni tampoco en las universidades, ni en los espacios culturales, ¿no? Existiría lo que existió en la Unión Soviética, ¿no? El comisariado de edición de cada medio, de cada periódico, etcétera, etcétera. Pero no es lo que se está viendo acá. Pero sí creo algo yo, Marcelo, ¿no? Esto desde que empezó, desde que estoy viviendo en Rusia, desde los fines del 2023, estamos ya 2026, ¿no? Tuve un lapso de 8 meses en Perú, he retornado y me he dado cuenta de algo, ¿no? Cuando yo llegué en 2023, todavía en ciertas universidades como la que estoy, entre otros espacios, había ciertas reticencias incluso en pleno conflicto con Ucrania, de ser categóricos en hacer, digámoslo con claridad, de hacerle propaganda al gobierno, ¿no? De la operación militar especial. Había reticencias, pero ahora ya veo que poco a poco, ¿no? Ya se va, ¿no? Se ven flyers de eventos sobre la operación militar especial, eventos culturales, conciertos, artísticos, etcétera, etcétera. E incluso algo que me llamó mucho la atención, hacia el 2023, prácticamente el profesor Alexander Dugin, que perfectamente tú conoces muy bien, no es decir un desconocido, porque es difícil que sea un desconocido en Rusia, por lo menos en los ámbitos académicos, pero no era muy bien visto. Ahora, yo retorné después de 8 meses, estuve en Perú, en octubre del año, claro, de 2025, ya estoy 4 meses y mis primeras, ¿no? Retorné a la posgrado de Relaciones Internacionales y los profesores ya te hablan del profesor Alexander Dugin en sus cátedras, te ponen, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Ponen su rostro, ponen sus ideas principales de eurasianismo, incluso alumnos hacen exposiciones sobre el eurasianismo del profesor Alexander Dugin. O sea, ya ha dejado de ser, digamos, solamente un intelectual marginal, como lo fue por bastante tiempo de manera muy injusta. Tuvo que pasarle la desgracia, la tragedia con la hija, con Daria Dugina, que en paz descanse, y tuvo que acontecer sobre todo, ¿no?
todo esto de la operación militar especial, el conflicto con la OTAN, ¿no? La guerra con hermanos como es Ucrania, el pueblo ucraniano, para recién que se lo tome en serio, ¿no? Entonces estamos viendo que en ese orden de cosas es un ejemplo que pongo para dar cuenta de que procesos, dinámicas geopolíticas, presión geopolítica en lo externo, está catalizando, digamos, procesos sociológicos al interior de Rusia. Y yo creo que esto va a continuar. Yo creo que, ¿cómo lo ves tú? No, esto, Tú, yo creo que tú que también has estado en Rusia en más de una ocasión. sí, sí, no, yo creo que lo que vos decís es lo que va enganchando con la primera vez que hablábamos, ¿no? Dugin es un ejemplo de cómo los sectores más duros empiezan a tomar protagonismo dentro de Rusia. Yo no diría el poder, porque Dugin creo que sigue sin tener influencia sobre la política rusa en general, pero ya sus ideas empiezan a ser tenidas en cuenta, empiezan a popularizarse dentro de Rusia, cosa que es verdad, cuando empezamos a hablar Rusia acá y vos le preguntabas a un ruso, te decía Dugin, y no, pero Dugin, ¿quién es Dugin? Acá hay millones que son mejor que Dugin, eso me lo han dicho, ¿sabes la cantidad de veces? Y, y lo Igual, interesante, igual. te pasaba lo mismo, claro. Diplomáticos, diplomáticos, militares, así también, claro. Y entonces ahora vos te preguntás, ¿no? Y vos decís, che, pero ¿qué dice Dugin en el fondo? Ojo, porque lo que dice Dugin no es lo que mucha gente cree. Dugin no es solo alguien antioccidental, alguien que no quiere a Estados Unidos. Más allá de que después yo creo que a veces cuando hace sus apreciaciones sobre las políticas coyunturales, tal vez peque de idealismo, tal vez a Dugin, está bien, me estoy atribuyendo una capacidad que muchos van a decir quién sos vos para criticarlo, pero me parece que Dugin lo que hay veces le pone mucho cuño personal, ideológico, entonces a veces cuando refleja alguna de las políticas es como que él pretende o ve cosas que no después son correspondidas en la realidad. Pero creo que lo interesante que hace Dugin es cuando él va a la raíz del problema, cuando él no te dice acá el problema es el anticapitalismo, los Estados Unidos, cuando él te habla del liberalismo, pero él te habla del liberalismo de hace siglos atrás, cuando él te dice, cuando perdimos el camino, cuando dejamos de creer en lo sagrado y empezaron las ideas positivistas, ahí es donde se extraviamos. Y llevamos siglos extraviados y tenemos que volver a esa época. Y la gente antes lo confundía mucho con esto, como bueno, entonces tenemos que dejar el auto, tenemos que dejar la electricidad. No se trata de eso. Se trata de recuperar esos valores y después darle a la técnica la importancia que tiene y nada más. Creo que Dugin tiene todavía que ser, masivamente hablo, descubierto más en profundidad porque él lo que está cuestionando es la idea esencial del pensamiento liberal, que nosotros en general no cuestionamos en Occidente. En Occidente a veces lo que se cuestiona es a Estados Unidos, se cuestionan determinadas facetas, pero el orden de pensamiento es liberal, es individualista, es materialista. Y ese es el problema. Eso no vamos a poder cambiar realmente el mundo hasta que no podamos romper esa visión y volvamos a una visión comunitaria, espiritual y demás. Creo que ahí es donde el mensaje de Dugin debería ser comprendido más en profundidad. No es una cuestión de reemplazar el materialismo capitalista por un materialismo comunista. Es otra cosa lo que se está hablando. Se está hablando de algo mucho más profundo que eso. Creo que eso es lo interesante de poder ver, pero bueno, es un avance hasta ahora, por lo menos, que se empiece a conocer, aunque sea más superficialmente su pensamiento. Bueno, sí, muy de acuerdo. Con el tiempo yo creo, o mientras siga la operación militar especial, el conflicto con la OTAN, que como bien has expuesto, no está para solucionarse en lo inmediato, está para largo al parecer, va a seguir el profesor siendo más conocido, ¿no? O sea, como dije, ¿no? O sea, tuvo que estallar un conflicto con la OTAN para que se lo pueda tomar en serio y se le dé el espacio que por décadas se lo evitó, ¿no? No se le otorgó.
Bueno, Bueno, ya perdón, ese es otro papel que Rusia tiene que hacer, difundir ideas de como Dugin y de otros pensadores Rubin que por acá no se conocen. no, claro, claro, por supuesto. Ahora ya vamos cerrando porque, como saben ustedes, son políticas del espacio, no aprovecharnos del tiempo y la buena voluntad de nuestros amigos, expositores, conferencistas. Marcelo, hay una situación que siempre a mí me tiene de cierta forma preocupado, ¿no? O sea, uno cree en el mundo multipolar, cree en los BRICS, pero yo no sé hasta qué punto ellos creen en sí mismos. Occidente tiene claro lo que tiene que hacer. Ellos se les ha metido en la cabeza que tienen que anular sistemáticamente a todo adversario geopolítico. Han entrado en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Yo no sé si esto lo están entendiendo, ¿no? El que llamó la atención siempre, ¿no? Volviendo al tema, es el profesor Dugin, entre otros, claro, donde menciona justamente que los BRICS tienen que tomarse en serio asuntos de seguridad, asuntos de inteligencia, que basta de ser meramente espacios para los negocios, para la diplomacia, bla, 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 sino de afrontar las amenazas que tienen en común. Hablabas de la infiltración, ¿no? Hace un momento que tiene los británicos con sus aparatos de inteligencia, de los mejores, yo creo que tal vez el mejor del mundo, porque a diferencia de la inteligencia no occidental euroasiática, son activos, son potencias activas. En cambio, tenemos por el lado euroasiático, Rusia, China reactivas, ¿no? Ni siquiera China se salvó de la infiltración occidental, ¿no? Hace mucho hubo una purga ahí de altos Sí. mandos militares, o sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú crees, al menos yo considero, debería haber más proactividad con respecto a la actual fase en la que entra Occidente, que prácticamente la negociación es solo papel mojado? Sí, lo que pasa es que los BRICS son heterogéneos por sí. Una cosa es Rusia, que la describimos largamente, inclusive sus propias contradicciones, ¿no? Sus propias oscilaciones, sus propias diferencias. China, bueno, está poniendo en orden su casa cuando lo que tiene de bueno China es que ante una mínima desviación, se dejan en claro acá quién manda y quién no manda. O sea, vos podés ser un mega millonario, pero eso a vos no te da derecho a tratar de cambiar la política del país. Y si vos sos un general, tampoco te da derecho a hacer lo que se te da la gana. Los alineamientos son otros y eso se respeta. Esas son posiciones. Irán, obviamente, que también tiene tendencias prooccidentales adentro y a veces llegan al poder, de alguna manera se va viendo y se ha situado en una posición radicalizada por la fuerza, porque es constantemente agredido. eh, pero después en los BRICS hay cosas más heterogéneas. Brasil, con Lula a la cabeza, considera a los BRICS una plataforma de negocios. No tiene otra aspiración Brasil ni Lula de cuestionar absolutamente nada. De hecho, Lula se ha acercado a Trump en los últimos días. Ahora, conociendo cómo funciona Lula, va a salir, va a criticar lo que está haciendo en Medio Oriente, pero en el fondo todos sabemos que es un poco de cosmética, no va a ir a nada central. Y a veces la India es un país complejo de entender, porque con la idea de hacer políticas nacionalistas que tienen que ver con los intereses exclusivamente de la India, hay veces se les escapa que necesitan apostar un poquito más a los BRICS. Que está bien tener sus políticas propias, pero por otro lado no se puede estar constantemente en equilibrio y haciendo gestos hacia Estados Unidos o no, porque la política de Occidente es muy clara, es ahora destruir a Rusia, después destruir a China. ¿Y qué se imaginan que va a pasar con India si India pretende ser una nueva China? Por supuesto que India en algún momento va a sufrir las consecuencias y se va a acabar el modelo chino cuando sea el momento oportuno. Entonces, India hoy está funcionando de una manera poco decidida, podríamos decir. Y esto, si uno sigue metiéndose dentro de los BRICS, lo va a seguir encontrando en países menores, dije lo más relevante, no vamos a analizar uno por uno, pero estás viendo eso. Estás viendo que hay un sector duro que quiere cambiar el orden internacional, hay otro sector que está muy cómodo con este orden y hay una mayoría que espera a ver cómo decanta, que no se atreve a endurecer sus posiciones. Bueno, creo que tiene que comprender que el orden occidental es un orden
que está decadente, no solo por todo lo que hablamos, sino porque lo vamos viendo en sus números. Su capacidad económica, productiva, cada vez es menor, y esto es un proceso que no se puede detener. O sea, esto se va a dar naturalmente. Solo podemos elegir o podemos ayudar a elegir en cuánto tiempo y de qué manera se va a dar. Pero se va a dar, es inexorable. Entonces yo creo que lo que le falta a los BRICS es eso, consustanciarse de un proceso de cambio. Empezar a seguir a aquellos países que lideran el proceso de cambio y dejar de ser tan cuidadosos con los pasos que van dando por miedo a caer mal parado en el orden internacional basado en reglas que ya no existe más. Completamente de acuerdo y bueno, es momento de tomar decisiones categóricas, ¿no? Occidente ya lo está haciendo, ¿no? Está en declive, como bien menciona Marcelo, pero no duda, no Bueno, duda, ¿no? eso me olvidé decirte. La gran virtud que tiene Occidente es la decisión. No tienen ningún reparo en tomar por la fuerza lo que quieren y a golpear cuando quieren. El resto, el mundo multipolar, los BRICS, duda mucho. Si es el momento, si es la forma adecuada, si hasta dónde llegamos. Fíjate esa es la diferencia. Estados Unidos no duda, o dura poco, el Reino Unido no duda de sus intereses, Israel no duda de lo suyo. Bueno, entonces es muy difícil enfrentar a alguien que tal vez tiene menos fuerza, pero es muy decidido en lo que hace. Absolutamente decidido. Y esa indecisión por parte de los BRICS, esa duda que tienen en conjunto, eh, puede que se convierta no solo en su talón de Aquiles, sino en su perdición. Así que es momento de tomar decisiones, definiciones. Somos lo que somos, queremos lo que queremos, bueno, juguémonos por eso. Por último, Marcelo, en lo inmediato, yo considero al menos que no puede haber una paz con Ucrania, de momento. Porque si se firma la paz con Ucrania así como está, yo creo que se tendría una guerra ya directa y oficial con la OTAN en 2030 y tal vez antes. Aún falta todavía, claro, se ha logrado avances, completamente de acuerdo, se está aplastando al ejército ucraniano, lo poco que queda de él, que fue en su momento el mejor ejército europeo, como habíamos comentado, pero no creo que una paz esté a la vista, definitivamente. Dijo Scott Ritter no hace mucho en una reflexión que hizo en su cuenta de Twitter que Rusia debería actuar ya, porque lo que se está haciendo simplemente con esto de las negociaciones es seguir escalando, mientras Rusia tiene ciertos reparos, Occidente a través de diversas, no, se vio el ataque a un centro de fabricación militar, ¿no? Votkins, ¿no? A raíz de ese atentado, que no era cualquiera, sino donde producen componentes para las capacidades de defensa nuclear. Entonces, él menciona, ¿no? O sea, ¿qué más esperar? De repente Rusia no tendrá futuro que defender, no podrá levantarse en un día y ya dejará de existir. Sí, yo creo en este sentido que Rusia no puede convivir con eso. Creo que el objetivo ruso, como se te decía, es Ucrania, que se transforme en un estado neutral, amigo, y eso requiere, primero, inexorablemente controlar el Mar Negro, la salida al Mar Negro, Odessa y demás, y después un cambio de gobierno. Un cambio, pero no de caras, no sale Zelensky y entra Zaluzhny. Un cambio real y profundo de políticas. Se necesita lo mismo que hizo la OTAN en el 2014 y un poco antes, bueno, en ese periodo donde fueron poniendo un gobierno cada vez más proeuropeo hasta que terminaron en lo que estamos viendo. O sea, se necesita hacer eso y por otro lado Rusia necesita terminar con el problema que ahora lo vemos que crecer día a día en el Báltico, por ejemplo. Los estados bálticos también tienen que ser estados neutrales. Polonia tiene que desestimar esa actitud agresiva que tiene. O sea, yo creo que estamos en las perspectivas de un cambio de toda Europa Oriental. Hasta que esto no se produzca, la situación va a seguir abierta, porque no hay forma de resolverlo porque no se han resuelto los problemas reales de la historia. Son nada más que cuestiones superficiales.
Occidente el que fija y el que quiere la paz, y que ahora es absolutamente cristalino, ya no vale la pena discutirlo. Lo que quiere Occidente es una tregua para rearmarse para ir contra Rusia. Y es clarísimo, y Rusia también lo sabe. Ahora, si Rusia, para no caer antipático, dice que tiene negociaciones, pero mientras tanto se prepara para el desenlace, es una cosa. Si Rusia se cree realmente el proceso de paz, es otra distinta. Yo creo que Rusia a esta altura, de parte de las autoridades, son conscientes de cuál es la situación y simplemente quieren mostrar una cara pública de ser un país razonable, negociador y amante de la paz, aunque sepa que en el fondo esto no conduce a nada. Bueno, creo lo mismo, pero al mismo tiempo creo que también saben que eso en algún momento se va a acabar. Y Occidente al menos está sondeando, tanteando, midiendo, ¿no? Como quien dice, la respuesta, pero en el momento en que Rusia reaccione, como ha demostrado su historia bélica militar, ni los propios rusos van a poder parar esa respuesta. Bueno, Marcelo, ha sido un honor, un placer tenerte acá en este espacio en Proyecto Patria. Por supuesto, este espacio está siendo posible, es posible gracias a la sinergia de Proyecto Patria, Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica del Perú y el Global Expert Club de Moscú. Tus palabras finales y daremos por concluido esta sesión, Marcelo. Bueno, no hay mucho, creo que estamos en un periodo histórico donde confluyen un cambio geopolítico, un cambio entre las naciones que han dominado los últimos siglos y que hoy ya no pueden hacerlo, y la emergencia de otros, y algo que vamos a tener que empezar a dedicarle cada vez más tiempo, y creo que se está hablando demasiado poco por la importancia que tiene, que es el cambio social que se va a producir con la inteligencia artificial y la robotización, como se está viendo. Van a cambiar las estructuras productivas, por ende las estructuras sociales. Entonces vamos a ver en forma simultánea dos cambios: el cambio geopolítico, un cambio de siglos, pero a la vez esto es un cambio inédito en la historia de la humanidad con la reconfiguración del trabajo, cómo se va a dar. Lo abordaremos en sucesivas, próximas ediciones, ya te estaremos convocando, y ojalá nos permita seguir incrementando nuestros conocimientos sobre estos asuntos tan importantes para el destino de la humanidad. Bueno, atentos queridos amigos, en 2 horas y menos estaremos con Juan Gabriel Caro Rivera para tratar algo ya también que hemos comentado grosso modo sobre la situación, la crisis en Irán, este nuevo ataque perpetrado por las fuerzas atlantistas occidentales en manos de Israel y Estados Unidos, y lo que se puede esperar en lo próximo. Hasta más tarde. Muchas gracias, Marcelo. Saludos. A ustedes.